El último desastre natural de Tarifa, un ecosistema vulnerable frente a la ira de la naturaleza. Se hace la calma, pero el viento de la tormenta sigue latiendo en el aire. Tarifa, un lugar que parecía estar en paz, donde los vientos de la costa atlántica danzan con la misma suavidad que el susurro de una brisa. Pero en la quietud de su belleza, la naturaleza recordaba su poder, imparable, inclemente. El desastre que transformó esta región costera no fue solo una tragedia para sus habitantes, sino un llamado de atención para el mundo entero. Para todos aquellos que creen que la fuerza de la tierra es algo distante, algo ajeno. La última catástrofe que azotó Tarifa, un territorio donde el viento parece ser el alma del lugar, puso en evidencia una cruda realidad. Nada está a salvo, nada es eterno. En el otoño de 2020, los vientos más violentos jamás registrados en la historia de la región destruyeron lo que años de esfuerzo humano habían construido. La tormenta, una furia de la que nadie esperaba huir a tiempo, se cobró más que bienes materiales. Se cobró la tranquilidad. Es octubre de 2020. A las 5 de la mañana, el viento comienza a rugir, primero de forma tenue, casi susurrante. Pero pronto, ese susurro se convierte en un grito ensordecedor que corta el aire y sacude los cimientos de las casas. Las ráfagas alcanzan velocidades cercanas a los 180 km por hora. Para quienes viven en Tarifa, esto es más que una tormenta. Es el aviso de que la naturaleza no pide permiso para mostrar su verdadera fuerza. En las primeras horas del desastre, el paisaje se transforma en algo irreconocible. El viento, unido a la lluvia torrencial, arrastra todo a su paso. Árboles centenarios, techos, señales de tráfico, postes de luz. Lo que en otras circunstancias sería solo un paisaje costero se convierte en un campo de guerra. La magnitud de la tormenta supera todo lo registrado en las últimas décadas. ¿Sabías que la velocidad media de los vientos en Tarifa puede alcanzar los 100 km por hora durante los meses más ventosos del año? Sin embargo, aquella mañana, el viento superó con creces esa cifra. El cambio climático, con sus patrones erráticos, se hizo presente de la forma más brutal posible. Y es que, cuando hablamos de desastres naturales, solemos olvidar el lento pero constante avance de factores como el cambio climático, que aumenta la intensidad y frecuencia de fenómenos como este. El impacto fue tal que las autoridades locales declararon el estado de emergencia. Las zonas más afectadas fueron las del centro histórico, los alrededores del puerto y las zonas de costa donde se encontraba la infraestructura turística más importante de la ciudad. No era solo una cuestión de recuperación, sino de supervivencia. Al menos 20.000 personas fueron afectadas directamente y miles de familias se vieron desplazadas en busca de refugio. Los daños materiales fueron devastadores. Más de 100 edificios sufrieron daños graves, de los cuales alrededor de 40 quedaron completamente destruidos. Comparando con otros eventos en la misma región, podemos hacer una analogía con el desastre natural de la tormenta perfecta de 1999, que afectó las costas de Galicia. La magnitud de esa tormenta fue también apoteósica, alcanzando vientos de 150 km por hora. Sin embargo, lo que sucedió en Tarifa fue un nuevo nivel de intensidad, un recordatorio de la vulnerabilidad de esta zona frente a las fuerzas de la naturaleza. Pero los datos no son solo cifras frías. Detrás de ellos existen historias que se deben contar. Antonio Martínez, un habitante de Tarifa, relató la angustia de esa mañana. El viento era tan fuerte que las ventanas comenzaron a vibrar como si fueran a estallar. Me levanté de la cama y vi cómo los tejados volaban por los aires. Las fachadas de las casas se desmoronaban. Era como si el viento estuviera buscando algo más que destruir. La tormenta no solo destruyó casas,
sino también vidas. Muchos de los damnificados tuvieron que ser evacuados, pero el caos, la falta de preparación y la magnitud del fenómeno natural hicieron que las primeras horas fueran un absoluto caos. Como si la naturaleza no fuera ya lo suficientemente agresiva, las olas del mar, incrementadas por el viento, superaron los 10 metros de altura, inundando las zonas bajas de la ciudad. Durante las primeras 12 horas, las olas arrasaron con los muelles y las instalaciones del puerto pesquero, provocando pérdidas millonarias. Las pérdidas económicas se estimaron en más de 100 millones de euros. Y aún con este panorama de destrucción, muchos residentes se vieron obligados a luchar con las manos vacías, pues las inundaciones y el viento impedían el acceso a recursos básicos. Pero Tarifa no fue la única víctima de la furia de la naturaleza. Si nos detenemos en otras partes del país, encontramos que fenómenos como este se están haciendo más frecuentes. En 2020, la tormenta Gloria dejó su huella en todo el litoral del Levante español, con vientos de 130 km por hora y olas que superaron los 7 metros de altura. La diferencia principal entre Gloria y la tormenta de Tarifa fue que la primera fue menos localizada, afectando un área mayor, mientras que la segunda fue mucho más concentrada y devastadora para la ciudad. Sin embargo, un evento aún más global e impactante, como el huracán Katrina en 2005, que tocó las costas de Nueva Orleans, nos recuerda la magnitud de los desastres naturales. En ese caso, los vientos llegaron a los 280 km por hora y las inundaciones de la ciudad fueron catastróficas. Aunque Katrina fue de mayor magnitud, el desastre de Tarifa deja una lección importante. No importa la magnitud, sino la vulnerabilidad de las zonas afectadas. El desastre en Tarifa no solo dejó huellas en los edificios y paisajes, también dejó secuelas profundas en el tejido social de la ciudad. Muchos habitantes nunca habían experimentado un evento de tal magnitud. La psique colectiva de Tarifa quedó marcada por el miedo, la incertidumbre. ¿Estarían preparados para lo que pudiera venir? ¿Podría otro fenómeno de esa envergadura golpear nuevamente, esta vez con más intensidad? Y lo más importante, ¿qué podemos hacer para mitigar la devastación de futuras tragedias de este tipo? El gobierno local y las autoridades han comenzado a implementar estrategias de adaptación al cambio climático, con énfasis en la protección de la costa y la infraestructura. Sin embargo, el verdadero desafío será prevenir que eventos tan extremos como el de Tarifa se repitan con más frecuencia. La falta de recursos, la escasez de conciencia ambiental y la infraestructura inadecuada son las principales barreras para una verdadera recuperación. Es en este punto cuando la pregunta no es solo sobre cómo reconstruir Tarifa, sino sobre cómo reconstruir la relación que los seres humanos tienen con la naturaleza. El desastre de Tarifa debe ser visto como una llamada de atención para todos. La verdad es que este tipo de catástrofes van más allá de lo local. La historia de Tarifa podría repetirse en cualquier rincón del planeta. Nos enfrentamos a un futuro incierto. Pero hay algo que sí podemos hacer: prepararnos, adaptarnos, aprender de lo ocurrido. Si el viento que destruyó Tarifa nos enseñó algo, es que no podemos seguir ignorando el poder de la naturaleza. No podemos esperar a que sea tarde para reaccionar. Y, aunque la tragedia marcó a Tarifa, también nos ofrece una oportunidad única: la de unirnos, como sociedad global, para crear un futuro más seguro, más preparado. En memoria de los afectados, en solidaridad con los que aún luchan por reconstruir sus vidas, nos despedimos con una reflexión. No importa cuánto tiempo pase, la lección de Tarifa, como la de todos los desastres naturales, permanecerá con nosotros. No podemos seguir ignorando la fragilidad de nuestra existencia. ¿Estaremos listos cuando llegue el siguiente viento? Gracias por acompañarnos en esta reflexión.
Si te ha tocado, si te ha impactado, te invitamos a suscribirte y seguir aprendiendo juntos. Esto no es solo un recordatorio, es una llamada a la acción. En nuestro compromiso con el futuro no hay espacio para la indiferencia. Y gracias por recordarnos que, aunque el viento pueda destruir, la esperanza nunca deja de soplar.